Listo. Buenas tardes para todos. En esta ocasión les hablaremos de las emociones dentro de una carrera olímpica. Nuestro grupo está conformado por Camila Ruiz, César Alonso, Elinet Díaz y Andrea Guerrero. En esta primera diapositiva podemos observar los libros trabajados a lo largo del semestre hasta el momento, los 3 libros propuestos por la clase y el libro elegido por nosotros. A continuación podremos ver nuestros contenidos. Empezaremos por la introducción, luego por las emociones dentro de una carrera olímpica, seguidamente nuestras opiniones personales y por último la conclusión. Bueno, haciéndoles una breve introducción sobre nuestro texto, decimos que mucho se ha dicho respecto a los principios éticos y a la excelencia moral que debe alcanzar un atleta. Austin afirma tener un carácter excelente conduce al mayor bien de la vida, la felicidad, que Aristóteles define como el florecimiento de la realización y el bienestar profundo, más que en simplemente obtener lo que quiere o tener estados mentales agradables. Las emociones son un estado pues, que nos permiten reaccionar a los diferentes estímulos que se nos presentan en el ambiente. En el ámbito deportivo, las emociones logran ser tan intensas que nos impulsan, nos dan fuerza y nos motivan, pues para dar lo mejor de sí mismos y lograr el éxito deportivo. Entender el papel que cumple y cómo funcionan las emociones en el deporte es fundamental para los profesionales de ciencias del deporte y para los deportistas. Heider nos dice en el libro de las emociones del deporte, la práctica deportiva como otras prácticas abre una variedad de emociones que normalmente están latentes como la envidia, el orgullo, la desesperación y la ansiedad. Bueno, ya hablando como tal de las emociones, dentro de una carrera olímpica, entonces sabemos que pues dentro del ámbito deportivo, saber el rol que cumplen las emociones nos permite a nosotros como futuros entrenadores pues buscar esas estrategias para trabajar con nuestros deportistas, ayudándolos a que pues sean capaces de controlar cada una de ellas y permitiéndoles obtener pues un adecuado estado emocional durante las prácticas y pues las competencias, en especial si hablamos pues de una preparación para llegar a los Juegos Olímpicos, donde pues la estabilidad emocional de los deportistas es sumamente importante a nivel competitivo, pues deben como tener la capacidad de afrontar cualquier tipo de situación, ya sea positiva o pues negativa, para pues no perder de vista como tal ese objetivo principal que pues es la victoria, claramente pues sin dejar de lado ese espíritu deportivo marcado por la ética moral que pues caracteriza el deporte. Entonces él nos dice en el libro Emotion in the Sports que la emoción es fundamental para el carácter humano, infiltrando nuestras funciones fisiológicas y nuestra constitución mental. En el deporte los atletas sienten emociones pues de formas específicas, por lo que hablar de las emociones en el deporte pues es un tema un poco complicado, pues sabemos que como personas todos somos diferentes y pues cada uno experimenta las emociones dependiendo de la situación y pues el entorno en el que se encuentre. Bueno, vamos a pasar a dar las opiniones personales de cada uno respecto pues al texto. Bueno, buenas tardes, ya hablando de mi opinión personal, digamos que como nosotros como profesionales de ciencias del deporte podemos aplicar lo que es la educación olímpica y poder transmitir esos valores olímpicos a nuestros deportistas. Digamos que hablando del movimiento olímpico, que siempre tendrá que recordarse como esa parte de su herencia helénica, comprendiendo cada uno de estos conceptos que muchas veces hemos olvidado. Entonces hay que plasmar una frase de Lausana: el olimpismo busca crear una forma de vida basada en la alegría que se encuentra en el esfuerzo, el valor educativo, el buen ejemplo y respeto por los principios éticos fundamentales universales. Vemos que esto va de la mano con todo lo que tiene que ver con las emociones, porque sin ellas no podríamos establecer como esas metas o compromisos con nosotros mismos. Pues es esa necesidad que los atletas necesitan para optimizar sus condiciones y pues para que no tengan problemas a la hora de competir, que tengan una buena carrera deportiva, así se encuentren en buen estado anímico a la hora de enfrentar competiciones más importantes y que digamos como nosotros
nosotros como entrenadores y guías tenemos que nutrir y enseñar a los atletas que no caigan en esas emociones poco negativas, que estén siempre como en esas emociones positivas y que no afecten así el espíritu deportivo y esos principios éticos del deporte. Digamos, como finalizando, tengo la frase de Min Neming, que aquí destaca el hecho de que las emociones no deben verse solo desde una perspectiva negativa, tiene un papel positivo en la vida y las interacciones humanas, y que se puede abordarla de múltiples formas. Esto sin duda tiene que ver con la calidad de las emociones y su efectividad y dimensión. Bueno, ya hablando de mi parte como tal personal del texto, entonces en el deporte y pues más que todo hablando como del nivel olímpico, pues es común pensar que el éxito pues de un deportista se mide a través de las medallas, títulos, premios o pues reconocimientos que han obtenido. Pero pues realmente no es así. Un deportista pues debe ser más que la representación de sus logros. Digamos que pues debe tener la capacidad de ser reconocido también pues por su excelencia moral y capacidad de relacionarse adecuadamente con las personas que lo rodean. Y pues para lograr esto pues debe poseer unas virtudes intelectuales y pues ser una persona magnánima. Como lo plantea Aristóteles, dice que las virtudes individuales incluyen la prudencia, el coraje, la templanza, la generosidad y la amabilidad, y como tal describen a la persona magnánima como alguien que piensa que es digno de grandes cosas y de hecho pues es digno de ellas. Lo cual permite como al deportista poder marcar una huella en cada espectador o pues seguidor que lo vea como un referente a él. En este caso, digamos que este es el caso, digamos, de muchos atletas olímpicos, pues que han sido capaces de llevar una balanza entre la excelencia atlética y pues la excelencia moral, que digamos demostraron su verdadero carácter tanto dentro y fuera de la pista, y esto realmente tiene que ver con la ética. Como nos dice Michael, dice que se encuentra en cómo deberíamos vivir y qué tipo de personas deberíamos ser, esforzándonos por ser valientes, humildes, generosos y justos. Digamos que esto nos lleva a hablar de esos módulos de la virtud que llega a poseer pues cada persona, ¿no? Ya sea de una forma independiente, cuando solo se refleja pues en ciertos módulos de nuestras vidas o sumándose para obtener un rasgo más completo. Por lo que digamos que esos módulos de la virtud explican por qué un atleta digamos que llega o es capaz de tener un mayor grado de autocontrol, coraje y paciencia en los contextos deportivos, pero pues también en su desarrollo de su vida personal. Bueno, ya en mi opinión, los Juegos Olímpicos pues han perdido ese valor que los caracterizaba antiguamente por sacar lo mejor de cada atleta. Hoy en día pues dichos juegos son vistos como un producto de negocio y pues alrededor de ellos giran diferentes tipos de escándalos, ¿no? Entonces el deporte pues es uno de los ambientes en donde las personas más experimentan como sus emociones, como pues es la ambición, la ansiedad, el orgullo, la venganza, la euforia, entre muchas más. A eso sumémosle pues que el mundo de hoy genera como más emociones negativas y reactivas, pues debido a los problemas sociales que enfrentan los individuos en cada país, como la corrupción, las malas condiciones de vida, los bajos niveles de educación, el sistema de abusos y prejuicios. Dicho esto, pues es importante como entrenadores conocer de qué forma y hasta qué punto los problemas sociales e incluso los problemas familiares le pueden llegar a afectar el estado emocional y el estado físico al deportista, ¿no? En el libro Emociones del Deporte, pues nos hablan de una teoría llamada teoría de la autodeterminación, y pues esta básicamente dice que premisa de que los individuos tienen tendencias innatas hacia el crecimiento y el desarrollo psicológico para dominar los desafíos en curso y a través de sus experiencias para desarrollar un sentido coherente del yo. Esto lo dice John y Kinson en el 2013. Esta teoría, pues en pocas palabras, nos dice que debemos brindarle a los deportistas un acompañamiento y un apoyo, pues para que logren alcanzar una autonomía que les permita reconocer pues sus sentimientos y perspectivas que están viviendo en ese momento. Y que es importante que durante ese acompañamiento, pues nosotros como entrenadores no tratemos como de controlar las acciones y de generar una presión innecesaria, pues esto con el fin de que el atleta logre desarrollar esa toma de decisiones y así pueda afrontar de manera pues adecuada el problema sin tener que hacerse daño a él ni a los demás. Siguiente. Para cerrar la parte
parte de las opiniones personales, debemos tener en cuenta la situación actual en la que vivimos. Nuestra carrera se está convirtiendo en un pilar fundamental para mantener no solo la salud física del deportista, sino también la salud mental. Como futuros entrenadores, nosotros estamos viéndonos en la necesidad de conocer más a fondo las emociones de cada uno de nuestros deportistas, generadas ya sea en el momento de practicar algún deporte en cualquier modalidad o cuando ya lleva mucha práctica en el mismo. A lo largo de la carrera nos encontraremos con emociones como la envidia, la rabia, la tristeza, sentimiento de ansiedad, de frustración, y de no manejar adecuadamente estas emociones, podrán estallar de la peor manera, quizás contra otras personas o llenándose de motivos uno mismo. Nosotros como entrenadores inevitablemente tenemos que ser parte de sus vidas, tenemos que apoyarlos en cada paso de su camino, fortaleciéndolos físicamente y emocionalmente. Para esto, pues considero que nosotros debemos prepararnos arduamente para ser fuertes y poder resistir varios obstáculos que se van a presentar a lo largo del camino, tanto en nuestras vidas como en la de nuestros deportistas. Tenemos que ser conscientes de que debemos perseverar y sacar adelante cualquier proyecto que emprendamos y debemos superar las barreras, entre ellas las barreras económicas, que hoy en día son muy influyentes, ya que ahorita no se tienen en cuenta solamente las cualidades de los deportistas y su talento, sino también los fuertes económicos que tengan. Por último, se habla de una meta planteada, que es la que emprendemos en el momento que iniciamos el proceso con nuestros deportistas, y en nuestras manos está el poder llegar a esta meta con esfuerzo y conciencia de toda la responsabilidad que esto acarrea, y teniendo en cuenta que las emociones son supremamente importantes y que debemos saber sobrellevarlas para que actúen como un impulso para poder alcanzar nuestros objetivos. Bueno, como para concluir, una conclusión general, pues como futuros entrenadores deportivos debemos tener en cuenta al momento de llevar un proceso de formación con cada individuo, identificar correctamente en qué situación se puede presentar cada una de estas y cómo afectaría su rendimiento deportivo, por lo que nosotros debemos estar en la capacidad para direccionar a esta persona en el control y el manejo de sus emociones. Esto sería todo. Gracias.